Gálatas capítulo 2 y el versículo 11. 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bien, leamos solamente hasta ahí. Llamando las cosas por su nombre. Les dije hace un momento que pusiéramos nuestra atención a los hechos más que a los personajes. Aquí entre los personajes están Pedro, está Pablo, está Bernabé, está Jacobo, en fin, hay una lista allí de personajes pesados, por decirlo de alguna forma. Pero yo quiero, insisto, poner la atención en los hechos, en las cosas que allí sucedieron. Y voy a hablar de esto. ¿Por qué? Porque a veces nosotros profesamos una fe, pero vivimos de otra manera. Y es que definitivamente lo más importante no es lo que uno le diga a la gente que cree, sino lo que realmente uno vive, lo que realmente uno tiene en su corazón. La primera cosa que quiero mencionar es el por qué se quiere hacer quedar bien a todo el mundo o quedar bien delante de todo el mundo. El por qué. Los seres humanos no queremos que nos miren mal. Lo humano no quiere ser rechazado por ningún medio y queremos presentar siempre una cara agradable, una cara atractiva a todo el mundo. Ese es un principio natural de todos nosotros los seres humanos. Pero eso no siempre es posible. Uno siempre querrá verse lo mejor posible, uno querrá siempre decorar las cosas para que se vean bien ante la sociedad y ante el mundo, pero ya lo dije, no siempre es eso posible. La segunda cosa, y esta es más importante aún, es el temor a Dios y no a los hombres. Cuando uno empieza la vida cristiana, hay muchas cosas que uno ignora. Uno ignora que en algún momento su vida en Cristo, el temor que tiene en Dios, va a contrastar, o por no decirlo, va a chocar con la forma de ser de la gente o del mundo. Entonces uno se da cuenta que si teme a Dios, no puede temer al hombre. Pero si teme al hombre, no puede temer a Dios. Uno excluye al otro.
Y no solamente en cuanto al temor. Uno no puede agradar a Dios y al mismo tiempo agradar a la gente. Es muy difícil encontrar algo o alguien que le agrade a todo el mundo y por supuesto que le agrade a Dios. Realmente no hay nada que le agrade a Dios y al mundo al mismo tiempo. Tal vez haya cosas que al mundo sí le agraden, a todas las personas le interesen. Por ejemplo, no sé, yo creo que a todo el mundo le agrada el dinero o un lingote de oro. ¿A quién le disgusta un lingote de oro? Alguien que vea un lingote de oro, wow, qué hermosura, qué precioso, cuánto lo deseo. Pero no es posible agradar a Dios y al mismo tiempo a toda la humanidad. Entonces, cuando hablamos del temor a Dios, pasa lo mismo. En lo que leímos aquí, Simón Pedro tuvo un lapso donde él estaba temiendo a los de su pueblo, a los de su nación, a sus contemporáneos, y en alguna forma él entonces se retraía. Quería agradar por un lado a los gentiles, pero por otro lado también quería quedar bien con los judíos. Pero llegó un momento donde se encuentra con Pablo, o Saulo, como en otro tiempo se le conocía, y Saulo tiene una característica o tiene un carácter donde no le da miedo, donde no le da pena decir las cosas en la cara. Eso es admirable de una persona que tenga el carácter para decir las cosas como son, sin miedo. Yo no quiero poner el énfasis, como lo he ratificado varias veces, en los personajes, para no descalificar, porque hermano, no somos nadie para descalificar a alguien. Pero sí tenemos que revisar nuestra conducta. Yo tomo esta parte de la palabra para examinar mi conducta, para revisar mi conducta, para observar cuál es mi proceder ante la gente, ante la sociedad, ante el mundo que nos rodea. ¿Mi interés es quedar bien delante de todo el mundo? ¿O temer a Dios por sobre todas las cosas? La tercera cosa que quiero decir es el peligro de volverse hipócrita. El peligro de volverse hipócrita. La hipocresía, ya todos sabemos, es algo que aparenta ser. Quizás una de las cosas con las que más se enfrentó nuestro Señor Jesús en la tierra fue con la hipocresía. Ustedes recuerdan que por aquellos tiempos los fariseos eran la clase religiosa dominante. Y el Señor Jesús en varias ocasiones les dijo: hipócritas, hipócritas. El hipócrita es la persona que finge ser algo, pero en la realidad no lo es. Y eso hace mucho daño al cuerpo de Cristo, eso hace mucho daño a los creyentes. ¿Cuántas personas uno las ve en público y uno cree, uno se lleva la idea por toda su apariencia de que es una persona amable, que es una persona sencilla, que es una persona humilde de corazón, en fin? Pero vamos a la realidad, vamos a la vida práctica, vamos a la persona en su vida cotidiana. ¿Cómo es? Es una persona altiva, es una persona soberbia, es una persona arrogante. Ahora, eso es lo que muestra el mundo, eso está lleno el mundo de eso.
¿Cuántas personas se vuelven humildes por una conveniencia? ¿Cuántos se vuelven lo más de sencillos por conveniencia? ¿Usted no ha visto nunca eso? Uno lo ve a cada rato. ¿Usted no ha visto un político cuando tiene el interés de los votos? Va a donde sea. Va a lugares inimaginables. Y cuando llega allá, a una comunidad de pronto marginada, entonces busca a un niño, lo alza, lo abraza, pero eso sí, no hay que perder la oportunidad para tomar una selfie, una fotografía. Y luego esa fotografía la publica en todas las plataformas sociales de internet que hay. Y un título que dice: nuestra humildad nos caracteriza. Si no hay un niño así, en unas condiciones difíciles, entonces busca a una señora de 100 años. Y entonces dice: a nosotros nos mueve las condiciones difíciles de la gente. Y un mensaje todo tierno. ¿Y eso lo creen? La gente que no tiene fundamento. Eso lo cree la gente que no tiene cerebro. Eso lo cree la gente que no sabe dónde está parada, que lamentablemente hay mucho. Pero eso no es verdad. Vaya usted, si ese político logra entrar al cargo que aspira, vaya usted a buscarlo cuando esté allá ejerciendo el cargo. No lo dejan entrar. Venga dentro de 6 meses porque el doctor o la doctora está en una junta, está en un evento, está fuera del país, está rompiéndose el lomo, hablo vulgarmente, para conseguirle los recursos al pueblo. Pero eso dejémoslo allá. Lamentablemente muchas veces pasa también en el cuerpo cristiano, entre los creyentes. Muchos creyentes se llevan la idea de que ese predicador, que ese hermano, que esa persona que sale por la televisión, por la radio, donde sea, en una plataforma digital, que esa es una persona tan humilde, tan asequible, tan sensible, pero vaya, encuéntreselo por ahí en la calle. Vaya a la vida cotidiana. A mí me pasó en algún tiempo donde era más inmaduro que hoy. Hace varios años, escuchando la radio por toda la vida. Y entonces uno se hace una idea de alguien, de ese que escucha, uno dice: wow. Y entonces el día que lo vi en directo, me dirigí a saludarle, a darle la mano, porque lo había escuchado por mucho tiempo en la radio. Y cuando fui a darle la mano, me quedé con la mano estirada y la persona pasó y casi me pisa. Como le digo, cuando era más ignorante que hoy. Hoy en día, a mí me dicen que va a venir el doctor, el hermano, el reverendo, el no sé quién. Bueno, gloria a Dios que venga y que le vaya bien. Por eso creo que no hay celebridades entre los creyentes. Y si son celebridades, son de este mundo, no son de Cristo. Ese terreno de
de no llamar las cosas por su nombre, puede dar lugar a la hipocresía. Esto que estoy diciendo es muy impopular. Es muy impopular. Porque es llamar las cosas por su nombre. Ahora, si alguien se cree tan grande en el reino de Dios, si alguien se cree tan famoso en el reino de Dios, pues sencillamente no es del reino de Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, siendo el Hijo de Dios por excelencia, se despojó y vino hasta nosotros. Y ustedes y yo me imagino que tenemos bien claro lo que hizo el Señor aquella vez en la cena, antes de la cena, que tomó agua y lavó los pies a sus discípulos. Y no es solamente la acción, sino es que en el marco cultural en el que se daba esta situación, ese trabajo lo hacía el siervo de más bajo rango. Eso no lo hacía cualquier siervo, lo hacía el de más bajo rango. Eso quiere decir, el Señor tomó el lugar más bajo. Entonces a mí se me hace extraño que un supuesto siervo de Dios en estos tiempos no pueda ni siquiera saludar a alguien que según la clase social es de inferior estrato. Estas cosas, vuelvo y digo, no se dicen de esta manera en la sociedad moderna. Estoy llamando las cosas por su nombre. Entonces, ¿qué hace una persona de estas hablando, supuestamente predicando? En realidad, ¿es sincero o es un hipócrita? Yo no estoy diciendo que una persona que está al servicio de Dios, entonces tiene que mantener sus puertas abiertas de su casa. No, pero sí debe ser sincero. Por lo menos debe tener un carácter definido, que se sepa quién es quién. ¿Estamos? Una vida falsa y mediocre se llama ese tipo de carácter. Una vida falsa y mediocre. Una persona puede parecer muy espiritual, pero ¿sabe cuál es una calificación que tenemos que tener en cuenta? Una persona es verdaderamente espiritual cuando aprende a obedecer a Dios. Si no obedece a Dios, no hay ninguna espiritualidad. Lo que hay es una vida falsa y mediocre. Mucha mediocridad, mucha apariencia. Apariencia de piedad, apariencia de vida pura y de vida sana, pero en el fondo es todo lo contrario. ¿Cómo es esa persona en su vida privada? ¿De qué nos sirve presentarnos ante la gente como alguien inmaculado? Pero en el fondo vive desordenadamente. La otra cosa que quiero mencionar es que lo que se califica en este mundo son las apariencias. En este mundo todo se califica por las apariencias. Pero las apariencias algún día caerán. En algún momento las apariencias caerán. En este mundo, vuelvo y digo, las apariencias son el motivo para calificar. Usted vaya a un evento, vaya a una reunión, vaya a alguna situación donde haya mucha gente y van a empezar a verlo cómo va vestido, cómo son los zapatos, hasta cómo son las uñas, cómo tiene las uñas. Todo eso le miran. ¿Sí o no? ¿Me estoy equivocando?
¿En qué vino? Vino en carro. ¿Qué clase de carro? Y entonces todo eso lo va calificando. Si usted llega a algún lugar y llega en una camioneta bien bonita, bien lujosa, así usted no haya terminado el bachillerato, pero no va a faltar quien le diga: doctor, siga doctor, muy amable, por favor, mire, allí está su puesto. Pero si llega por ahí a pie, o por ahí en una moto, no hay quien lo salga a recibir. Por ahí dirán entre los dientes: ahí llegó un muerto de hambre. Así sea una persona muy preparada, así tenga lo que otros no tienen, así sea una persona íntegra, porque peor aún, la integridad, eso es algo que nadie le ve al ser humano, sino solo Dios. Usted o yo podemos tener un corazón íntegro, puro, y eso no lo va a ver la gente. Eso no se va a destacar, eso no va a ser popular nunca. Y no espere ser popular por tener un corazón íntegro o un corazón puro. No espere que alguien le dé un aplauso por ser íntegro. No esperemos la validación del mundo, porque si fueras del mundo, el mundo os alabaría. Es lo que sugirió el Señor Jesús. El mundo os amaría, dijo el Señor. Pero porque no son del mundo, el mundo lo va a aborrecer. ¿Estamos? Gloria a Dios. Todas esas apariencias caerán. El día que tengamos que ir a la eternidad, nadie va a ir con apariencias, porque todo lo que es de este mundo es de este mundo y aquí se quedará. Cuando tengamos que ir a la presencia del Señor en la eternidad, todos vamos a ir, como dijo Job, desnudos, descubiertos. Por eso es que desde ahora, y también lo dijo el apóstol Pablo, debemos presentarnos con cara descubierta. Ustedes y yo debemos tener en cuenta que nuestra vida está totalmente escrutada por Dios, que nuestra vida está totalmente descubierta por Dios. Esa es una conciencia que tiene el creyente. Usted y yo podemos aparentarle a la gente, pero a Dios no. Dice por allí una parte de la escritura: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Eso lo dice aquí en el mismo libro de Gálatas. Ahora, qué feo es cuando una persona se ha presentado de una manera tan especial y luego uno se da cuenta de lo que en verdad es. Eso le hace mucho daño al cuerpo de Cristo y eso afecta mucho a la congregación, a la sociedad. Por supuesto que el creyente maduro, el creyente que sabe en lo que está, no le importa eso, sigue adelante, no lo afecta, sigue adelante. Sigue firme en el Señor. Ahora, otra anotación que tengo aquí es que andar rectamente no necesariamente es para tener la aceptación del mundo. Si usted y yo hemos decidido andar rectamente delante de Dios, no es para buscar, la aprobación del mundo. Es porque usted y yo hemos decidido de corazón: Señor, voy a hacer tu voluntad, voy a tratar de hacer tu voluntad, voy a ser una persona recta delante de ti. Porque queremos hacerlo, no porque estamos buscando el aplauso. Mire, déjeme decirle algo que ustedes y yo tenemos que saber.
Y es que todo lo que es famoso no es íntegro. Todo aquello que es famoso y reconocido socialmente, en una gran mayoría no es íntegro. Yo no quiero nombrar aquí cosas ni nada de esto, pero todo lo que es famoso tuvo que pagar un precio. Eso no es gratis. Tuvo que pagar un precio y ese precio es muy alto para llegar a ese podium. Los artistas del mundo, ¿usted cree que ellos llegan allá solo porque sí? No, ellos tienen que hacer cualquier cantidad de cosas. Lo que pasa es que eso es lo que nadie dice y eso es lo que nadie sabe. Pero para llegar a la fama y a la gloria de este mundo, hay que pagar un precio. Ustedes no sé si se acuerdan por allá en Mateo capítulo 4, del descarado ese de Lucifer, que le hizo una propuesta a Jesús. Mire todos los reinos del mundo, mire toda la gloria de ellos, mire toda la fama, el dinero del mundo. Se lo mostró. Todo esto te daré. ¿Sí qué? Si postrado me adorares. Entonces usted cree que toda la fama de este mundo, todo lo que es reconocido socialmente, ¿es así por así? No, que va. Eso que lo crean los que no conocen la palabra de Dios, los que no han leído la Biblia, pero los que conocemos el trasfondo espiritual, sabemos que para lograr esa fama y esa gloria en el mundo, quién sabe qué más cosas tuvo que hacer. Quién sabe qué cosas tuvo que ir a hacer por allá. Si nosotros hemos decidido seguir al Señor, andar rectamente, no esperemos un aplauso. No esperemos que todo el mundo se postre a nuestros pies. No, eso no va a pasar. Yo tuve ese conflicto hace algunos años, porque yo hacía las cosas bien en el ámbito donde estaba, y me acusaban y me decían y me atropellaban. Entonces un día entendí que la buena fe, que la integridad no es algo para presumir, que es algo que lo debemos tener delante de Dios. Y eso delante de Dios uno no puede presumir nada, porque Dios es santo, santo, santo. Y uno, hermano, ahí tratando de ser íntegro. Delante de Dios nos falta muchísimo. No sea de esas personas que pasa por íntegro, pero que es un corrompido. No sea de esas personas que aparenta piedad, pero con sus hechos lo niega. Ahora, otra cosa que quiero decir es que en la modernidad, ser recto y decir la verdad es ofensivo. Más ahora con toda esta comunicación que está al alcance de todo el mundo, donde todo se sabe, donde en un momento ya todo se conoce. Entonces, si alguien dice algo genuino, algo recto, algo verdadero, es criticado, es rechazado. Por eso hay muchas personas que no se atreven a hablar la verdad. Hay muchas personas que prefieren quedarse callados, hay muchas personas que prefieren irse por las ramas que ir, como dicen por ahí, al grano. Y luego sale cualquier loco por ahí hablando tonterías, hablando basura, y entonces mucha gente
le cree. Pero el que habla la verdad, hasta lo censuran. Ya las redes sociales tienen sus límites. Si alguien empieza a decir algo que no encaja en el marco social, en el marco de la ideología de estos tiempos, entonces de una vez lo censuran. Le dice, por favor, baje ese video, que eso es ofensivo a la sociedad. Y entonces hay palabras que están restringidas. Por ejemplo, hay palabras como la palabra pecado, sumamente ofensiva. Eso es una palabra sumamente desagradable. Es mejor que diga una grosería, es mejor que diga una vulgaridad y no pasa nada. Pero si dice algo que vaya con respecto a la moral, a la ética, a la fe, entonces eso es abominable. Y muchas personas caen en ese juego. Muchas personas caen en eso, son enredadas, como lo que estábamos leyendo aquí en Gálatas. Son enredadas. Yo me aterro, y no es una crítica, pero sí me inquieto muchísimo, cómo hay personas que se paran, supuestos predicadores, que se paran frente a 2,000 o a 5,000 personas y no tienen la capacidad de decirle: arrepiéntase, miren al Señor, vuélvase a Cristo, apártese de sus pecados. No tienen ese carácter para decirlo. Más bien le dicen: no, Dios te recibe como quiera que vengas. Y cada vez que vengas, no importa cómo que vengas. No, así tampoco es. Si no se arrepiente, pues puede recibir 1,000 milagros. Puede que reciba muchos milagros. Pero ¿de qué le sirve un milagro y no la presencia del Señor? ¿De qué le sirve que el Señor lo sane, pero no que sea salvo? En el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, hubo muchos que fueron sanados. Hubo muchos que recibieron grandes prodigios, pero no se salvaron. Así que la prioridad es que sea salvo, que sea libre de sus pecados, que escape del lazo del maligno en que están cautivos y vengan a Cristo. Vengan a la luz para que no ande más en tinieblas. Recuerde, hay que llamar las cosas por su nombre. Al pecado hay que decirle pecado. Ahora, me he puesto a observar que hay muchas personas que no reconocen por ese comportamiento que hay en la sociedad. Entonces ellos no reconocen su responsabilidad. Hay gente que es perezosa, no quiere trabajar. Son perezosos. Y entonces, para no decir que tienen pereza, que no quieren hacer nada, entonces dicen: es que no hay oportunidades. Es que hay mucha falta de oportunidades, no tenemos opción. Pero no quiere decir: es que tengo pereza, no lo quiero hacer. Le cambian el nombre. En las congregaciones, a veces las personas están llenas de desánimo. Están llenas de desánimo en las congregaciones. Y no dice: estoy desanimado, sino dice: no, es que por culpa de esa persona fue que me ofendieron, fue que me hirieron, fue que me lastimaron. Y luego en el mundo nunca lo han lastimado. ¿Y por qué no sale del mundo entonces? ¿Por qué no se aparta del mundo? Mire,
en los años que tengo de conocer del Señor y de estar involucrado en la congregación, de estar en el ministerio pastoral, no me he encontrado con uno solo hasta el día de hoy. Llevo más de 20 años, mucho más de 20 años. De ministerio oficial voy a cumplir 25, pero antes de eso tenía como 5 años más, como 30 años de estar vinculado con la congregación. Y nunca me he encontrado en estos primeros 30 años con alguien que me diga: la verdad, salí tan decepcionado de esa cantina que prometí nunca más volver por allá a esas cantinas. Nadie me ha dicho: es que en esa cantina esos borrachos son tan hipócritas, es que son estos, son aquellos. No me lo he encontrado. No me lo he encontrado. Pero gente que dice: no, es que si supiera, estoy muy mal, estoy herido, porque el domingo pasado fui a la congregación y yo me estuve ahí sentado en mi silla y nadie fue a saludarme. ¿Y usted sí se paró a saludar? No, pues es que tienen que saludarme a mí. Es que todo el mundo me ignora. Pero con esa cara que trae de amargura, le da a uno hasta miedo arrimársele. Entonces yo no voy a volver más. Yo no vuelvo más por allá. ¿Qué se llama eso? Desánimo. Eso se llama falta de propósito. Eso se llama falta de madurez. Hay que llamarlo así por el nombre. Falta de madurez. Usted y yo tenemos que saber que en la congregación hay de todo. Hay gente que viene con fervor, con amor a Dios, pero en las congregaciones va de todo gente, de todo mundo. Hasta el diablo va a las congregaciones. Y usted le pone cuidado que el diablo lo ofendió, pues, y luego le echa la culpa a Dios. Eso es inmadurez. Eso es inmadurez. Luego, bueno, aquí pudiéramos seguir todo un resto hablando de cosas que no se le llaman por el nombre. Hay una cosa que se llama rebeldía, que pasa también en las congregaciones, rebeldía. Pero eso no lo llaman por el nombre porque es feo, se escucha mal. Parece ser tan humilde, pero en el fondo tiene tanta rebelión. Luego hay otra cosa que se llama incredulidad. Pero tampoco se le llama por el nombre porque parece feo. Y aquí pudiéramos seguir en una lista interminable de cosas que no se llaman por su nombre, sino de otra forma. Ahora, todos aquí pudiéramos decir: sí, yo amo a Dios, yo soy cristiano. Bueno, eso lo dice el Señor en realidad. Eso tiene que demostrarse. Lo hablábamos ayer en el tiempo de ayuno. Hay empresas que cuando van a contratar el personal, entonces le hacen una visita domiciliaria. Vamos a ver dónde vive. Entonces en la hoja de vida dice maravillas, pero vive. Hay empresas tan estrictas, bueno, serán muy pocas. Pero bueno, ¿dónde es su habitación? ¿Cuál es su cama? Y entonces en la hoja de vida colocó magíster en no sé qué cosa. Y vamos a ver la habitación y vamos a ver la cama y no la ha atendido. Todo un magíster y no tiende la cama. No barre la habitación.
Queda como raro, ¿no? ¿Qué diremos el Señor, que no solamente ve la habitación, sino ve el pensamiento? No solamente el Señor ve la suciedad física, sino la suciedad, el abandono, el desorden del corazón. Ahora, ¿usted cree que una persona que coloca en su hoja de vida 1000 maravillas, pero es desordenado en su vida personal, en su vida privada, es un buen administrador? Si el orden que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios, es que el que es fiel en lo poco puede administrarlo mucho. No al contrario. No al contrario. Entonces, hay que llamar las cosas por su nombre. Muchas personas se lamentan, se quejan. Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero mire a ver cómo está su vida, cómo está su casa, cómo está todo su ser. No se queje sin antes cuestionarse y examinarse y ver si está llamando las cosas por su nombre. Ay, es que no tengo oportunidades. No, si usted tiene 2 manos, tiene 2 pies y tiene un mínimo de fuerzas, tiene oportunidad para hacer algo, para hacer algo. Los emprendedores más grandes que existen en este momento empezaron de la nada. Las empresas grandes y reconocidas empezaron de la nada. Gente que no tenía más sino las ganas. Pero hoy en día a eso se le llama de otra manera. No, yo no puedo, soy incapaz. No, usted no puede ser incapaz porque usted tiene el Espíritu de Dios, si en verdad lo ha aceptado, si en verdad lo ha reconocido a Él como el Señor de su vida. ¿Que sí o que no? No les hablo más, los dejo así. Que el Espíritu de Dios haga que esto produzca en nosotros una reacción de transformación. Que el Espíritu de Dios haga que en usted y en mí se despierte una vida de sinceridad, de rectitud. Que no seamos más gente que dice una cosa y hace otra. Que seamos gente que llamamos las cosas por su nombre y vivimos así. Vamos a orar. Señor, yo creo que todo lo que hemos visto esta mañana, en este día, nos tiene que llevar a una reacción, a una forma de entendimiento, a vivir realmente comprometidos con lo que decimos que somos. Yo te ruego que tu Espíritu Santo mueva nuestro interior. Tu Espíritu Santo redarguya nuestro ser y seamos conscientes y capaces de vivir una vida íntegra, una vida de rectitud, una vida de compromiso, de seriedad, de responsabilidad delante de ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.